Bueno, voy a arrancar, como decía, hablando de esos errores comunes que habíamos visto en las sesiones pasadas. La sesión pasada hablamos mucho de la importancia de no crear falsas expectativas y ahí hablábamos de algunos elementos que nos ayudan a no crear esas falsas expectativas. Hablamos principalmente de la planeación, de que era necesario que tuviéramos claro al interior de las administraciones cuando arrancábamos un diálogo ciudadano, qué propósito teníamos, qué metas teníamos, para qué estábamos haciendo este diálogo. Vimos cómo poder formular estas metas a través de algunas preguntas. Vimos también que era importante tener muy claro qué le íbamos a preguntar a la ciudadanía y que la pregunta no generara falsas expectativas, es decir, que preguntas del tipo ¿qué sueñas, qué anhelas? Cuando de pronto no tenemos los recursos o las competencias o el tiempo para responder a esos sueños y anhelos, pueden ponernos en un lugar difícil con los ciudadanos y ciudadanas porque les estamos generando unas expectativas que no se pueden cumplir, y hablamos de la importancia de comunicar ese propósito a la ciudadanía, el propósito del diálogo ciudadano, y además de comunicar correctamente la pregunta. Pero hay otra cosa que ustedes mencionan constantemente y que se ha identificado como uno de los principales problemas que tienen los procesos tradicionales de participación ciudadana, y es que asisten siempre las mismas personas. Y vamos a ver qué podemos hacer para que esto no ocurra. Entonces, hoy vamos a hablar de que para que no ocurra esto de que asisten siempre las mismas personas, es importante evitar las invitaciones a la ciudadanía o a grupos en general. Y dos, hay que facilitar las condiciones para que participen quienes usualmente no lo hacen. Entonces, si no queremos que asistan siempre los mismos, que es una queja constante, lo primero que tenemos que hacer es evitar esas invitaciones tan generales. Lo que hacemos más comúnmente es, pues, tenemos un tema de un diálogo o una necesidad de diálogo, que bien puede ser un tema específico o bien puede ser la construcción de un documento de política, la construcción de un plan, la formulación de un proyecto, y tenemos esto y después decimos, hacemos una invitación, y cuando hacemos esta invitación decimos quiénes queremos que asistan y decimos la ciudadanía. Queremos, este es un espacio para que venga la ciudadanía a contarnos qué piensa sobre este proyecto, para que venga la ciudadanía a aportar sus ideas para este plan, para que la ciudadanía venga y la escuchemos porque queremos escuchar a la ciudadanía. Siempre o usualmente es así de general. Queremos que asista la ciudadanía o queremos que asistan los habitantes del municipio. Y eso es una de las cosas que es importante evitar, como pensar en que cuando estamos haciendo un diálogo ciudadano, cuando estamos llamando a la ciudadanía a participar, podemos hacer un llamado tan general. En el mejor de los casos, hacemos un llamado a un grupo poblacional. Entonces, queremos que a esta formulación de la política pública de mujer y género vengan las mujeres, o queremos que a este proceso de formulación de la política o de reformulación de un tema de juventud vengan los jóvenes. Entonces siguen siendo como una cosa muy general porque es un grupo muy amplio. Cuando nosotros vemos o pensamos en un grupo de personas tan amplio y decimos queremos que venga la ciudadanía en general, queremos que venga la población del municipio, es muy importante que pensemos en algo, y es cuando hablamos de quienes habitan el municipio o de las mujeres o de los jóvenes, siempre dentro de ese grupo grande, o sea, dentro de todo este grupo general, hay unos que tienen más tiempo, hay unos que tienen más liderazgo, hay unos que tienen más conocimiento y hay unos que están dispuestos a hacer más esfuerzos. Entonces, si yo tengo la ciudadanía en general, pues de pronto las personas que no trabajan porque están pensionadas, por ejemplo, dicen, no, pues yo tengo mucho más tiempo para ir allá a estar pendiente de las cosas. De pronto,
sobre todo los hombres que están pensionados, pues seguramente tienen más tiempo porque seguramente las mujeres tienen que hacer más labores de cuidado. Entonces, hay unos que tienen más tiempo. Hay otros que tienen más liderazgo. Es una característica que es importante para los procesos de participación y hay unos que lo tienen. Hay unos que han hecho un trabajo de liderazgo y por eso su voz es más escuchada. Hay unos que están más cerquita a la información de la alcaldía porque conocen a alguien que trabaja allá, porque han trabajado antes allá, por cualquiera de estas razones y entonces se enteran más de lo que pasa y de pronto tienen más conocimiento y hay una gente que tiene muchísimo ánimo, ímpetu, impulso y entonces dicen, no, pues yo sí estoy súper acá para construir mi municipio, mi barrio y yo estoy dispuesto a hacer todo el esfuerzo para ir a donde toque ir y para ir a lo que la alcaldía me proponga. ¿Qué pasa con eso? Que siempre terminan yendo a los espacios de participación estas personas de las que estoy hablando, las que tienen más tiempo, las que tienen más liderazgo, las que tienen mayor conocimiento y las que están dispuestas a hacer más esfuerzos. Y eso tiene una consecuencia y es que perdemos la voz y la opinión de quienes no tienen suficiente tiempo, liderazgo o conocimiento, o quienes no tienen la misma disponibilidad para hacer el esfuerzo. Eso es algo que pasa en los procesos de participación ciudadana en general. Es un tema que se ha súper estudiado y pasa en los procesos de participación en Colombia y en el mundo. O sea, no es una cosa que pase particularmente acá, sino que es una manera en la que naturalmente se dan los procesos de participación y por eso en todos los procesos de participación se ha identificado que este tema de que asistan siempre las mismas personas es un error común y un error recurrente de los procesos de participación. Entonces, cuando hacemos estas invitaciones de las que estábamos hablando a la ciudadanía en general, hacemos una invitación, queremos que todos los ciudadanos asistan a este proceso, lo que vamos a tener es que no van a llegar todos los ciudadanos, van a llegar quienes tienen más tiempo, quienes tienen más liderazgo, quienes tienen más conocimiento y quienes están más dispuestos a hacer esfuerzos y vamos a perdernos a una parte de la ciudadanía que seguramente es la mayoría. Porque, por ejemplo, en el tema del tiempo, pues estamos compitiendo, por ejemplo, con el trabajo de la gente. En el tema de las mujeres, de la participación de las mujeres, muchas veces competimos con sus labores de cuidado. El tema del liderazgo, pues sin duda alguna, solamente hay unos líderes y lideresas, son grupos más pequeños. Entonces, el punto acá es que si lo hacemos así con estas invitaciones generales, pues además de que siempre nos llegan los mismos, perdemos el grueso de la ciudadanía. Pero entonces uno diría, bueno, listo, y si no hago esta invitación a un grupo general, ¿cómo hago la invitación para el diálogo ciudadano? Y entonces aquí lo que hemos planteado como propuesta es preguntarnos a quiénes es importante involucrar en este diálogo ciudadano. Entonces, aquí, ¿quiénes son las personas clave para este diálogo ciudadano? Y les voy a dar un ejemplo sobre esto. Entonces, vamos a hacer un diálogo ciudadano queremos saber la gente dónde piensa que es el mejor lugar para ubicar un paradero de bus. Cuando yo hago mis grupos meta, puedo hacerlo de esta forma general, mujeres, jóvenes, adultos mayores, pero resulta que puedo mirar y decir, pero miremos específicamente todas las mujeres, no, pues las mujeres que usan esta calle. O acá cerquita hay una cosa donde los jóvenes patinan, entonces los jóvenes que están ahí y patinan, patinan y están cerquita porque ellos son los quienes toman el transporte. Entonces es importante que cuando hacemos la lista de quiénes queremos que participen, nos preguntemos quiénes están relacionados con el tema de este diálogo y a quiénes podemos llamar específicamente, es decir, que no miremos, como decía, estas categorías tan grandes, sino que miremos puntualmente los grupos que es importante que asistan porque van a estar afectados por el tema de ese diálogo. Esta lista debe ser detallada y debe identificar específicamente a los grupos o ciudadanos relacionados con el tema del diálogo. En el proyecto hemos diseñado
esta herramienta que nos gusta muchísimo para poder hacer ese trabajo de identificar cuál es el grupo meta del diálogo, y tenemos dos preguntas que son importantes para hacer esa ubicación de los grupos meta para el diálogo ciudadano. La primera pregunta que tenemos es: ¿quiénes son los afectados por el tema del diálogo? Es decir, como decía en el caso del parqueadero, ¿quiénes se van a ver afectados, del paradero, perdón, quiénes se van a ver afectados si hay paradero o no hay paradero ahí? ¿Quiénes van a tener beneficios? ¿Quiénes están en esa calle? ¿Quiénes pueden verse afectados negativamente? ¿Quiénes están afectados por el tema del diálogo? Que la decisión que se va a tomar ahí puede cambiar la manera en que ellos interactúan o la manera en que ellos viven en el municipio. Y la siguiente pregunta es: ¿quiénes son muy activos y poco activos en el tema del diálogo? Como decía antes, pues hay unas personas que están dispuestas a hacer más esfuerzo, que están dispuestas a hacer tienen mayor conocimiento, que tienen un liderazgo que han ganado en el municipio, entonces son muy, muy, muy activos. Pero hay otros que pues simplemente son el transeúnte que está ahí, que seguramente va a ser muy afectado por el tema del diálogo, pero que no es tan activo. Y a partir de eso definimos estos cuadros que ustedes ven en la pantalla, que nos indican en quiénes debemos concentrarnos para el tema de llamarlos al diálogo ciudadano. Entonces, hay unas personas que son muy afectadas y poco activas. La decisión que se va a tomar ahí realmente es muy importante para mi vida en el municipio. En el ejemplo del paradero, yo soy una persona que vive en la calle sobre la que van a ubicar el paradero. Me afecta muchísimo la decisión que se va a tomar ahí. Pero pues yo ni soy lideresa, ni hago parte de una organización, ni hago parte de la Junta de Acción Comunal, ni nunca voy a las reuniones de la alcaldía, entonces soy poco activa. Entonces, las mujeres que vivimos en esta calle, pues hacemos parte de ese grupo de muy afectados, poco activos. Pero hay otros que son muy afectados y muy activos. Entonces, yo estoy acá, esta es la calle, el parqueadero me va a afectar, pero pues hago parte de la Junta de Acción Comunal. Entonces, pues soy muy afectada también, pero además de eso, soy muy activa. Esas personas, pues es más fácil llegarles, y por eso nuestra prioridad en el diálogo ciudadano siempre van a ser los muy afectados y poco activos. Es a los primeros que tenemos que llegarles, son los más fáciles de ignorar. Son esas personas que, si bien las decisiones que se toman las afectan mucho, pues como usualmente no las vemos y seguramente no es la persona que va a ir a reclamar a la alcaldía que no participó, pues generalmente las dejamos un poco de lado. Entonces, ese es nuestro grupo prioritario. Después vienen otros dos grupos que son importantes también y son los poco afectados. Esa decisión no me afecta mucho y poco activos. Y los poco afectados y muy activos. Entonces, y ese es, pues, digamos, el grupo en el que generalmente se ubican quienes siempre participan, son los poco afectados y muy activos, y son pues personas que, más allá del tema, les interesa mucho participar. Entonces, pues, yo quiero participar en todos los temas. No son temas cuya decisión me vaya a afectar, pero participo en todos los temas, y entonces, pues ese es como el grupo al que casi que va a llegar naturalmente al diálogo. Y no vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para llegar a ellos y ellas. Acá voy a poner otro ejemplo para que miremos cómo se puede usar esta herramienta, estos cuadrantes. Entonces, este es un diálogo ciudadano. También dicen dónde ubicar la unidad de salud amigable para adolescentes y jóvenes. Y entonces yo hago una lista de quiénes pueden ser invitados a ese diálogo. Entonces digo la Junta de Acción Comunal, los médicos del Hospital Municipal, los profesores de los colegios municipales, los estudiantes de 10º y 11, los grupos juveniles del municipio, las juntas de madres y padres de familia, los adolescentes y jóvenes en general, las madres y padres de familia. Entonces ahí ya podemos ver algunas cosas. Hay unos que están muy generales, adolescentes y jóvenes, por ejemplo,
o madres y padres de familia, sí, pues se refiere acá a los colegios, es en los grupos juveniles, los médicos, hay diferentes tipos de actores ahí. Regálenme un segundo que esto no funcionó acá. Y entonces tengo mi lista de personas que pienso que pueden ser importantes y los empiezo a ubicar en este cuadrante. Quisiera alguien ayudarme por el chat escribiendo quién le parece muy afectado y poco activo. ¿Cuál de estos grupos de la lista les parece muy afectado y poco activo? Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Y quiénes son? Ok. Vale. Muchas gracias. Entonces vamos a... Está arrancando al revés, pero bueno, vale. Vamos a ver quiénes son muy afectados y poco activos. Entonces, voy a arrancar al revés. No recordaba que estaba la diapositiva al revés. Voy a arrancar por el 4. Entonces, poco afectados y muy activos. La Junta de Acción Comunal. Entonces, la Junta de Acción Comunal es muy activa, es sin duda uno de los espacios de mayor actividad en materia de participación en cualquier municipio. Pero digamos que este tema en particular, pues una afectación directa, pues no hay sobre ellos y ellas, y entonces es poco afectado y muy activo. Y digamos que ahí siempre es muy recurrente que las personas de las juntas, pues obviamente por su liderazgo, participen significativamente. Ay. Poco afectados y poco activos, los médicos. Entonces, ahí seguramente podríamos tener algunas discusiones. Creo que alguien puso los médicos como muy afectados. Podríamos tener algunas discusiones sobre que ellos sí son afectados porque si se ubica la unidad de salud en cierto lugar del municipio. Recuerdo que teníamos esta discusión en algún taller presencial en un municipio. Decían, no, pero si la unidad de salud se ubica lejos y el médico no puede llegar, pues sí se va a ver afectado, pero en cuanto a la prestación del servicio, pues no va a estar afectado. Es decir, el propósito es ubicar esta unidad para que los adolescentes y jóvenes realmente tomen el servicio, se sientan a gusto con él. Entonces, en ese sentido, pues los pusimos como poco afectados y yo ahí sí quiero hacer como una claridad y es que cuando uno define los grupos meta del diálogo ciudadano, pues esta es toda una discusión en el proceso de planeación del diálogo, porque puede haber una gente que diga, no, pero estos sí son muy afectados, otra gente que diga, no, estos no son tan afectados y es necesario como ir revisando en cómo estamos viendo que son afectados o no, quiénes los perciben activos y quiénes no. Es bien importante como tener esa conversación. No es que haya una lista que uno diga, no, estos sí son poco afectados todos y estos son muy afectados todos. Es una conversación que es importante tener cuando estamos planeando el diálogo. Entonces, los médicos los tenemos como poco afectados y poco activos. Generalmente los médicos no son muy activos. Tenemos unos muy afectados y muy activos. Los grupos juveniles del municipio, pues sin duda, como estamos hablando de la unidad de salud para adolescentes y jóvenes, son muy afectados y muy activos porque pues ya están organizados, son grupos juveniles, eso implica que son personas que ya están haciendo el esfuerzo de tener un grupo y ya tienen liderazgo, entonces son muy activos y tenemos otros que también están los adolescentes y jóvenes en general, pero están específicamente los estudiantes de 10º y 11, están en el rango etario del que estamos hablando, de adolescentes y jóvenes, pero además de eso, pues como no están organizados, simplemente son los estudiantes que van al colegio, seguro algunos hacen parte de alguna organización, pero en general no, son muy afectados y poco activos. Si yo para trabajar en este tema de en dónde ubicar la unidad de salud amigable para adolescentes y jóvenes, hago una reunión grande
seguramente los que más fácilmente van a llegar son los muy activos, los grupos juveniles del municipio y las personas de la Junta de Acción Comunal, que como decía, son quienes tienen más liderazgo, quienes tienen más tiempo, quienes están más dispuestos a hacer esfuerzos, y me voy a perder la voz de quienes son muy afectados por este tema, pero que no tienen ese nivel de actividad en temas de participación, que son los estudiantes de 10º y 11. Eso, pues, por supuesto, implica un problema, y es que uno, como ustedes han dicho varias veces, pues estamos escuchando siempre las mismas personas, pero por otro lado, estamos dejando a un grupo de personas muy afectada solamente porque no es tan activa en los espacios de participación. Entonces, es muy importante, esta es una herramienta y nosotros vamos a enviar esta herramienta en PDF por el grupo de WhatsApp. Esta es una herramienta que a nosotros nos ha parecido muy útil en el trabajo de diálogo ciudadano para evitar hacer esta invitación general, que era lo que estaba diciendo al inicio de la sesión. Si tenemos un problema que es que siempre asisten las mismas personas, es importante dejar de hacer esas invitaciones generales a la ciudadanía en general y todos estos grupos en general. Pero, ¿cómo lo hacemos? Teniendo estas conversaciones sobre quiénes son muy afectados, quiénes son poco activos, y poniendo nuestro mayor esfuerzo en que lleguen los muy afectados y poco activos. Los activos van a llegar. Las personas que están interesadas en participar, que les gusta participar, que tienen tiempo de participar, van a llegar. Que están organizadas, van a llegar. Que pongamos nuestro mayor esfuerzo en atraer al diálogo ciudadano a los muy afectados y poco activos es muy importante para precisamente contrarrestar ese problema que ustedes ven tan claramente, que es la asistencia siempre de las mismas personas.